Oremos. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de la palabra hablada y la palabra escrita y la palabra encarnada, la palabra que se hizo oír cuando creaste los cielos y la tierra, la palabra que tú inspiraste en los escritores de la Biblia y la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la historia del universo es la historia de la palabra de Dios. Y es esa palabra la que tiene la vitalidad, la que tiene la gracia, la que tiene el poder de vivificar y de transformar nuestras almas. Queremos que tú utilices esa palabra como un martillo que quebranta la piedra y que tú rompas, Señor, nuestros corazones, no para romperlos propiamente dicho, sino para reconstruirlos a la imagen de Cristo y a la imagen de su evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, se pueden sentar. Si eres usuario de las redes sociales, probablemente o muy seguramente viste a principios de este año un juego o entretenimiento llamado el 10 Years Challenge o el desafío de los 10 años. ¿Cuántos lo vieron? Este juego consistía en subir a una de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter u otras, dos fotografías de tu rostro. Una fotografía actual y una fotografía de hace 10 años atrás. Y aparte de procurar mantenernos cautivos a muchos de los usuarios con este tipo de entretenimiento, se buscaba mostrar los cambios faciales, los cambios en el rostro más notorios de una persona, concitando con esa fotografía que tú subías a las redes sociales la mayor cantidad de likes o me gusta y también de comentarios de parte de otras personas que tuvieran la oportunidad de ver esas dos fotos, esas dos fotografías de tu cara en la cual se podría contrastar y compararlas y ver las diferencias más notorias en tu cara. Así que tanto personas famosas como personas comunes y corrientes aceptaron el reto de el desafío, el 10 Years Challenge, el desafío de los 10 años. Yo supongo, porque yo no lo hice, que nadie sería tan tonto para subir una foto actual del año 2019 que le desfavoreciera, sino que usted iba a subir una foto de ahora mucho mejor que la foto de hace 10 años. Y con esa foto subida a Instagram o a cualquiera de las otras redes, concitar comentarios tales como: wow, qué bien te ves. Estás más joven que hace 10 años. Oye, pero los años no te pasan o te pasan por encima, más bien. Sigues igualito o igualita. El vino, mientras más viejo, mejor. Ahora, imaginémonos por un momento, queridos hermanos y amigos, que el evangelio es un ser humano. Es una imaginación, es una suposición.
Y el evangelio decide subir a las redes sociales fotos de su rostro. No solamente una foto actual, no solamente una fotografía de él de hace 10 años, sino de hace 2000 años, 1500 años, 1000 años, 500 años y así sucesivamente. Para que uno tuviera la capacidad y la oportunidad de ir comparando los cambios más notorios en los rasgos faciales de este personaje llamado el Evangelio. Él se tira una foto parado en la carretera internacional del Imperio Romano. Otra foto se la tira o se la tiran en el caluroso desierto del Sahara. Otra fotografía del rostro del Evangelio sobre lo más alto de la Estatua de la Libertad. Y otra fotografía sobre la imponente loma de Isabel de Torres en una bella ciudad llamada Puerto Plata. En cada una de estas fotografías del rostro del Evangelio, nada ha cambiado. Sus rasgos siguen siendo los mismos en cualquier época, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y tú te preguntas, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una foto actual tenga la misma calidad que una foto de hace 10 años, de hace 2000 años, de hace 1500 años, etcétera, etcétera, del rostro del Evangelio? La respuesta es que el Evangelio es un mensaje tan inmutable, es un mensaje tan incambiable como el fundador del Evangelio. ¿Cómo es esto posible? Por la inmutabilidad del Evangelio. Pero tú te preguntarás en esta noche, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos definir el Evangelio? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de este mensaje? ¿Es posible que nosotros podamos definir el Evangelio? El reconocido predicador norteamericano Paul Washer, que lo mencionaron hace unos instantes por un libro que escribió, afirma lo siguiente: estamos viviendo un tiempo en que millones de los llamados evangélicos ni siquiera entienden el Evangelio. Y hermanos, esta afirmación es terrible y es triste. Un evangélico que ni siquiera entiende el Evangelio no solo es una contradicción, porque el evangélico se entiende que está ligado íntimamente al Evangelio. No solo es una contradicción, sino peor aún, es una tragedia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde nosotros podemos acudir para tener una respuesta categórica, una respuesta verdadera a esta importante pregunta? Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que acudir a la fuente donde el Evangelio se encuentra, que es las Escrituras mismas, para encontrar una respuesta autorizada y verdadera que nos ayude a definir de manera precisa el Evangelio. Y dentro de los muchos textos de la palabra de Dios que nos hablan acerca del Evangelio, yo quisiera dirigir la mirada y el corazón y la atención de todos ustedes en esta noche a un texto que a mí particularmente me llama poderosamente la atención en relación a la naturaleza y al carácter del Evangelio. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo número 1, versículos del 1 al 3. Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículos 1 al 3. Evangelio según San Marcos, capítulo número 1,
verso 1. Dice así la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Imagínate que Marcos, que fue el escritor, el autor del evangelio que lleva su nombre, publicara su libro, su evangelio, con toda la tecnología actual. Y la carátula del libro que él escribe acerca del evangelio tuviera un título que dijera: el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues precisamente esa fue originalmente la intención de Marcos cuando puso este título al principio de su escrito. La finalidad era que este título cubriera todo el Evangelio según San Marcos, porque el Evangelio según San Marcos nos habla del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En este pasaje que nosotros leímos, encontramos 4 palabras que son esenciales para nosotros definir claramente el Evangelio. Hay 4 términos importantes para nosotros tener una definición clara de lo que es el Evangelio, para nosotros trazar, para nosotros delinear las características, los rasgos fundamentales del Evangelio. La primera palabra es principio, versículo número 1, principio del Evangelio de Jesucristo. La segunda palabra es la palabra evangelio. La tercera palabra o frase es Jesucristo, Hijo de Dios. Y la cuarta palabra es la palabra camino, que aparece 2 veces en el versículo número 2 y en el versículo número 3, cuando dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El tiempo que vivimos, estimados hermanos, nos exige una clara definición del Evangelio. ¿Cuáles son entonces las características distintivas que definen el Evangelio? La palabra principio, como mencionamos hace un rato, usada en el versículo número 1, nos da la primera pauta para nosotros definir el Evangelio. Podemos decir que el Evangelio es, en primer lugar, un mensaje que proclama un nuevo comienzo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje que proclama un nuevo comienzo. La palabra principio, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta palabra principio es una palabra muy importante en las Sagradas Escrituras, porque hay 3 textos, 2 aparte del Evangelio según San Marcos, que toman la palabra principio para expresar un comienzo en cuanto a la iniciativa, en cuanto a la actividad bondadosa y a la actividad poderosa de Dios. Génesis capítulo número 1, versículo número 1, dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este comienzo es el comienzo de todo cuanto existe. Juan capítulo número 1, versículo número 1, Juan se retrotrae, va más allá en el tiempo, al comienzo de todas las cosas, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y tenemos el pasaje aquí cuando Marcos nos dice principio del Evangelio de Jesucristo. Este nuevo comienzo
que el Evangelio proclama en primer lugar, a través de este pasaje, aprendemos que se basa en la palabra de Dios. Este nuevo comienzo se basa en la palabra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Marcos, especialmente en los versículos 2 y 3. Él está citando las escrituras del Antiguo Testamento para hacernos entender que el mensaje del Evangelio no es un mensaje desligado de las escrituras antiguo testamentarias. Con esto coincide también el apóstol Pablo cuando en Romanos el capítulo número 1, versículo número 2, luego de él haber afirmado que él había sido apartado para el evangelio de Dios, entonces proclama diciendo que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo nos está diciendo también que el evangelio tiene una prehistoria, que el evangelio tiene una antesala, y esa antesala son las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora noten en el evangelio según San Marcos, verso número 2, que Marcos dice de la siguiente manera: como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Si uno no analiza bien el texto, uno podría pensar que Marcos se está refiriendo a una sola profecía, solamente al profeta Isaías, lo cual no es cierto. Más bien Marcos nos está señalando a Isaías como el profeta principal que hablaba de la anticipación y del anuncio de la era del evangelio. Pero en estos dos versículos encontramos 3 citas del Antiguo Testamento, 3 citas en una sola. Y como Isaías es el profeta principal, y como Isaías tiene para Marcos una importancia vital, él coloca las 3 citas bajo un solo encabezado y las atribuye al profeta Isaías. Eso era una práctica normal en los escritores en aquel tiempo. La primera de las escrituras es en Éxodo capítulo 23, versículo 20, cuando Dios le dijo a Israel lo siguiente. Dios le dijo a Israel: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios le dijo eso a el pueblo de Israel. Dios se lo dijo cuando Israel todavía había comenzado la etapa del transitar por el desierto hacia la tierra prometida. Y Dios lo que está prometiéndole a Israel es que su ángel, el ángel de Jehová, iría delante de ellos para introducirlo a la tierra que Dios les prometió. Pero Marcos ve un cumplimiento mucho mayor. Marcos ve un cumplimiento definitivo, un cumplimiento perfecto en el acontecimiento del nacimiento y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para Marcos, ese ángel es su ángel bautista. Y cuando Éxodo 23:20 dice, yo envío mi ángel delante de ti, Marcos cree, como el Espíritu Santo se lo dio a entender, de que ese delante de ti es el Señor Jesucristo. Porque Israel anticipaba al Señor Jesucristo y porque Israel no cumplió las expectativas de Dios, y Cristo es el verdadero Israel quien cumple todas las expectativas del verdadero Israel, del verdadero pueblo de Dios. La otra profecía es Isaías 43. Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y la tercera profecía, Malaquías capítulo 3,
versículo número 1, la primera parte, cuando Dios proclama diciendo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mi mensajero es Juan el Bautista. Y el delante de mí en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Así que son 3 citas. ¿Y qué aprendemos nosotros acerca de esto? Bueno, que Marcos nos deja claro que el Evangelio está firmemente vinculado a las profecías de Dios en el Antiguo Testamento y es una continuación del relato de la actividad salvadora de Dios. Con estas citas, amados hermanos, se certifica que la ley, el libro de Éxodo, los profetas mayores, representados por Isaías, y los profetas menores, representados por Malaquías, confirman lo que está escrito. Se vinculan 3 tiempos básicos de la historia de Israel. Todo el Antiguo Testamento se encuentra dirigido a Cristo. Marcos reconoce el valor del Antiguo Testamento como palabra de Dios que ha de entenderse desde Jesús. Así que uno tiene que quitarse de la cabeza la idea de que el Antiguo Testamento era únicamente para Israel. No, mi hermano, el Antiguo Testamento es también para nosotros. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, como lo es también el Nuevo Testamento. Y tenemos que darle la importancia que amerita, porque es voz de Dios y es palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, este nuevo comienzo también implica un punto de arranque. Noten la continuación del relato de Marcos en el capítulo número 1, versículo 4, cuando dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio terrenal en la región de Galilea, dice la palabra de Dios que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así que hay una etapa preparatoria del evangelio y hay una etapa de inicio, hay una etapa de arranque, hay una etapa en la cual las palabras del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en Juan el Bautista, que aparece en el desierto proclamando: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora yo quisiera hacer 2 aplicaciones, estimados hermanos, en este primer punto. 2 aplicaciones. ¿Qué nosotros debemos aprender y qué Dios nos quiere enseñar a través de esta verdad, de la proclamación a través del mensaje del evangelio, de un nuevo comienzo? Y ese nuevo comienzo por la predicación, por la proclamación de la palabra de Dios. Bueno, nos está enseñando precisamente la supremacía de la predicación como el medio fundamental para comunicar la verdad del evangelio. La supremacía de la predicación. Hermanos, Dios pudo haber utilizado otro medio para que su evangelio fuera dado a conocer, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación tiene supremacía en la Biblia. La predicación tiene supremacía en la vida de la iglesia. Cuando hablamos de supremacía, estamos hablando que ocupa el lugar principal, lo supremo, lo fundamental, lo más importante. Lamentablemente, el pueblo evangélico en muchos lugares ha perdido la visión en cuanto a la importancia de la proclamación de la palabra de Dios, tanto para la iglesia como para los no creyentes.
Y el pueblo de Dios tiene que recuperar la convicción de que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, y que mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para la cual yo la envié. Hermanos, tenemos que tener la confianza, la seguridad, la certeza, la convicción de que la palabra de Dios permanece para siempre. Juan el Bautista fue un proclamador de la palabra y nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de utilizar la predicación como medio fundamental para expresar la verdad del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la actualidad? Pero en segundo lugar, en cuanto a aplicación se refiere, ¿qué nos enseña esto de que el mensaje del Evangelio proclama, predica, enseña, anuncia un nuevo comienzo? Nos enseña que Dios es el autor de los nuevos comienzos. Hermanos, nuestro Dios es el autor de los nuevos comienzos. Dios es un Dios de comienzos. Las buenas nuevas de Marcos son que Dios comienza de nuevo con el pueblo escogido, enviando a su Hijo. Cuando las cosas parecen terminar, hay un nuevo comienzo. El Evangelio es buenas nuevas porque hace posible comenzar de nuevo. Dios seguirá trabajando con su pueblo y reavivándolo. Y yo creo de que los templos bíblicos pueden comenzar otra vez, de que nuestras iglesias pueden comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los comienzos. De que podemos levantarnos, de que podemos seguir creciendo, de que podemos seguir mejorando, de que nuestras vidas pueden ser restauradas, nuestras vidas pueden ser restablecidas, nuestras iglesias pueden ser fortalecidas, porque Dios tiene el poder para obrar en cada uno de nosotros por medio de su palabra. Mi hermano, si has fracasado, si te sientes derrotado, si tu ministerio es un ministerio que te ha provocado desaliento, y en tu vida cristiana han llegado etapas de desaliento, de decaimiento, de tirar la toalla, déjame decirte, Dios quiere comenzar una vez más contigo. Dios quiere comenzar de nuevo en nuestras vidas. En segundo lugar, el Evangelio es un mensaje con un contenido relevante. El mensaje del Evangelio es un mensaje con un contenido relevante. ¿Qué queremos decir con relevante? Bueno, la palabra relevante significa importante, trascendente, fundamental, que reviste una importancia grande. Lo relevante es aquello que tiene importancia, verdadera importancia. Y no hay nada más importante que el Evangelio de Cristo. La palabra evangelio, como todos sabemos, significa buenas nuevas. Pero antes de que la palabra fuera utilizada por los escritores de la Biblia, especialmente por los escritores del Nuevo Testamento, ya esa palabra era usada en la cultura grecorromana para referirse al anuncio de una buena noticia, como por ejemplo la derrota o la victoria sobre algún pueblo que ellos habían vencido y la victoria sobre otro reino que era enemigo del pueblo que fue el vencedor. Y cuando el heraldo, el mensajero, iba al reino vencedor para comunicar la buena noticia de que ellos habían ganado la guerra, eso se llamaba evangelio. La palabra evangelio también era utilizada cuando un emperador nacía. Cuando César Augusto nació,
el anuncio del nacimiento de este hombre, el anuncio del nacimiento de un personaje importante era llamado evangelio. El cumpleaños del emperador era evangelio. Cualquier hecho importante de la persona del emperador era considerado como evangelio. Ahora, los autores del Nuevo Testamento tomaron la palabra en su sentido cultural y la aplicaron al mensaje de Dios, a la iniciativa salvadora de Dios, al hecho de que Dios ha venido para salvar a los pecadores y de que Cristo ha venido del cielo para morir por los pecados de la humanidad y para dar al pecador la oportunidad del perdón. Hermanos, ese es un mensaje relevante. El mensaje del evangelio es importante. ¿Por qué? Porque nos ofrece, o porque proclama, una necesidad urgente. Proclama una necesidad urgente. Noten las palabras del Bautista, o las palabras de Marcos acerca de Juan el Bautista, verso número 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba en el desierto el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando el Señor Jesucristo, como vimos en la lectura del versículo 14 y el verso 15, comenzó a proclamar la palabra de Dios en Galilea, dice la palabra de Dios, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el reloj de Dios ha llegado a la hora exacta para que se cumpla el propósito de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando proclamamos el evangelio desde los cultos llamados evangelísticos o la evangelización personal o cultos fuera o cualquier otro medio, tenemos que hablar de la necesidad del arrepentimiento. Proclama una necesidad urgente. El ser humano tiene que arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean perdonados. Pero es un mensaje con un contenido relevante porque nos ofrece una bendición apremiante. Una bendición apremiante. Dice el versículo, volviendo a Marcos, versículo número 4 del capítulo número 1, que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Más adelante, cuando el Señor Jesucristo viene a él para ser bautizado por Juan en el río Jordán, dice la palabra de Dios que él predicaba diciendo, Juan predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, hay una bendición del perdón de pecados y el don del Espíritu Santo para todo aquel que se arrepiente. Así que el Evangelio no ofrece ni bendición material, ni prosperidad económica, ni tampoco le está prometiendo a la gente salud física. El Evangelio está prometiendo perdón de pecados. El Evangelio está proclamando que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, viene a la persona para bautizarla y para hacerla una hija, un hijo de Dios. Volvamos a las redes sociales. La famosa red social Instagram, donde la gente por lo regular publica las fotos y los famosos publican sus fotografías en diferentes poses. Había una fotografía que había roto los récords de la mayor cantidad de me gusta, de likes en la historia de la red social Instagram.
con 18 millones de me gusta a esa fotografía de una mujer muy famosa en los Estados Unidos que publicó la foto de un bebecito, de su bebecito, tomándola a ella de la mano. Y cuando la gente vio esta foto de esa famosa mujer, le daba like, me gusta. 18 millones de me gusta. Pero saben, ya ese récord ha sido hace rato batido, superado, por nada más y nada menos que la fotografía de un huevo. La fotografía de un huevo. Hubo unas personas que tuvieron la ingeniosa idea de subir a Instagram un huevo sin ningún tipo de decoración, sin ningún tipo de trasfondo, ni otra cosa que no fuera el huevo solito. Y la gente comenzó, me gusta, likes por aquí, likes por allá. Y llegó un momento en que llegó a 18 millones como la foto anterior, pero la gente siguió, me gusta. ¿Y sabe cuánto lleva actualmente? Más de 52 millones de me gusta. Ahora una pregunta, hermano, un huevo. ¿Eso es algo relevante? Yo le pregunto a usted. ¿Eso es algo relevante, la foto de un huevo? ¿Puede la foto de un huevo mitigar el hambre de los habitantes del África? ¿Puede la fotografía de un huevo resolver el problema en Venezuela? ¿Puede la fotografía de este famoso huevo acabar con las guerras en el Medio Oriente? ¿Es algo relevante? No, mi hermano. Pero el Evangelio sí que es relevante. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En tercer lugar, la frase Jesucristo, Hijo de Dios, nos da la piedra de toque para tener una definición precisa del Evangelio. Volvamos a Marcos y dejemos al huevo tranquilo. Dice el versículo número 1, verso 1, principio del Evangelio, el mensaje relevante, el mensaje importante, el mensaje que transforma, el mensaje que proclama perdón de pecados. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y con esta expresión, Jesucristo, Hijo de Dios, encontramos la tercera pauta para nosotros definir el Evangelio. El Evangelio es un mensaje cuyo centro es Cristo. El Evangelio nos habla de una persona, de Cristo. Cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, nos está diciendo dos cosas. En primer lugar, que el autor del Evangelio es Cristo y que el tema del Evangelio es Cristo. Que el Evangelio trata de Él, que el Evangelio trata de la gloria de Cristo, que el Evangelio trata de la persona y de la obra de Cristo. Pablo también nos confirma lo mismo en Romanos capítulo número 1, versículos 2 al 4. Él fue apartado para el Evangelio de Dios y dice el versículo número 2 que Él, Dios, había prometido este Evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y sigue diciendo el texto acerca de su Hijo. El tema es el Hijo de Dios. El Evangelio trata del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ese nuestro Señor Jesucristo es nacido del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos.
Este título, Hijo de Dios, es vital en el Evangelio según San Marcos. Aparece en la boca, si se puede decir así en todos los casos, de varios personajes que toman un papel preponderante en el Evangelio según San Marcos. En dos de estas ocasiones lo pronuncia Dios el Padre. Cuando dice, por ejemplo, en el versículo número 11 que se oyó una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego en la transfiguración, cuando el Señor subió a la montaña y se transfiguró a los ojos de 3 de sus apóstoles, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero nada más y nada menos, en la boca de los demonios aparece la expresión Hijo de Dios. ¿Qué les parece? En Marcos capítulo número 3, verso número 11, dice que los espíritus inmundos al ver a Jesús, se postraban delante de él. Miren la reacción de los demonios delante de la grandeza del Hijo de Dios. Y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubrieran. En el capítulo 7 también, capítulo 5, verso 7, la legión que estaba poseyendo a aquel endemoniado, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Unos demonios pronunciando el dulce nombre de Cristo, conciencia de que esa persona que estaba ahí no era un simple mortal, sino el mismo Hijo de Dios. Y lo lamentable del caso, yo pensando en estas expresiones de los demonios, digo, pero a veces nosotros los cristianos tenemos un concepto tan pobre de Cristo. Y miren a los demonios proclamándole como el Hijo de Dios. Aparece también en la boca del sumo sacerdote cuando interpela a Cristo en el capítulo 14, verso 61. Te conjuro por el Dios Altísimo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del bendito. Tú lo has dicho, dice Cristo. Y finalmente, en la boca del centurión romano que está a los pies de la cruz de Cristo, en San Marcos capítulo 15, versículo número 39, cuando él, al ver que Cristo había clamado de esa manera y había muerto de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hermanos, ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Pablo dice: yo no me propuse predicarles otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el capítulo número 1, versículo número 9 en adelante, dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. La palabra vio abrirse los ojos, abrirse los cielos, perdón. Este abrirse podría traducirse mejor como que los cielos se rasgaron. Los cielos se rasgaron. No es lo mismo que algo se abra y que algo se rasgue. Los cielos se rasgan. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que Dios viene en la persona de Cristo.
y que eso es irreversible. Y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, la voz del Padre, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, si usted no lo sabía, mi hermano, yo quiero que usted lo sepa en esta noche. Estas palabras de Dios el Padre están tomadas de dos textos del Antiguo Testamento. Salmo capítulo número 2, versículo 7, cuando Dios le dice al rey de la dinastía de David, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La idea es que cuando el rey de la familia de David se entronizaba, se sentaba en el trono para gobernar, en ese instante era como reconocido y adoptado hijo de Dios. Y la profecía del Salmo 2 apunta al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Está declarando que su hijo va a funcionar como el rey y que él va a gobernar las naciones. Sin embargo, la segunda profecía que sale de la boca de Dios, citando a otro pasaje del Antiguo Testamento o haciendo referencia a otro pasaje del Antiguo Testamento, se encuentra en Isaías 42, verso 1, cuando dice, he aquí mi siervo, yo lo he escogido, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que este Hijo de Dios no cumple la misión para la cual vino a este mundo como rey, en principio, sino que él va a cumplir su misión como siervo. Lo que los judíos esperaban era un Mesías victorioso, que subyugara, que sometiera bajo su dominio y que venciera al imperio romano. Pero el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Cristo Él no la cumple mientras estuvo aquí en la tierra reinando. Él la cumple sirviendo. Hermanos, es la misma cosa para nosotros. Es la misma cosa para la iglesia. La iglesia no está en este momento para reinar. La iglesia está en este momento para servir, para dar su vida por los demás, para dar la vida por los hermanos, para servir al otro, para mostrarse siervo en todo momento. Así como Cristo, dice la palabra de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que tu responsabilidad y tu misión no es la de gobernar, no es la de mandar, no es la de ser servido, no es la de buscar la adoración, no es la de buscar la alabanza, el reconocimiento, sino más bien ponerte a la disposición de los hermanos, servir en lo que sea necesario en la iglesia, ponerte a la disposición de los líderes de la iglesia, decir, ¿qué yo puedo hacer para servir al Señor en esta congregación? Hay gente que quiere mandar, pero no quiere servir. Así que el evangelio es un mensaje cuyo centro es Cristo. Si no predicamos a Cristo, no es evangelio, hermanos. Si Cristo no aparece en nuestros sermones, si cuando hablamos a una persona afuera de lo que supuestamente llamamos evangelio y Cristo no ocupa el centro, eso no es evangelio. Como alguien ha dicho,
Todo fuera de Cristo no es realidad. Todo fuera de Jesucristo es absolutamente absurdo. Todo fuera de Cristo es muerte. Otra persona dijo, todos quieren ir al cielo, pero no necesariamente quieren que esté Dios allí cuando ellos lleguen. La pregunta no debe ser, ¿quieres ir al cielo? Lo que debemos preguntar es, ¿quieres a Dios? ¿Has dejado de aborrecer a Dios? ¿Ha llegado Cristo a ser precioso para ti? ¿Lo anhelas? Hermanos, ¿anhelas a Cristo? ¿Es Cristo precioso para tu corazón? Esas palabras también, que Dios el Padre le dijo a Cristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hablan de la afirmación de Dios para Cristo. Cuando hablamos de afirmación, el hecho de confirmarlo y de fortalecerlo para la misión para la cual él había sido llamado. Y es lo mismo también para nosotros, sus siervos. Eso es lo que nos da consuelo. Es saber que somos hijos de Dios por el nuevo nacimiento y por adopción. El hecho de que Dios nos diga, yo estoy complacido contigo. Hermanos, eso es lo que vale en la vida cristiana. Eso es lo que vale en el ministerio. Eso es lo que vale para perseverar. Eso es lo que vale para soportar las enfermedades. Eso es lo que vale para soportar las pruebas. Eso es lo que vale para cuando un creyente que sirve de corazón a Dios se encuentra decaído. Pero oye las palabras de Dios diciéndole, tú eres mi hijo, yo estoy satisfecho, complacido contigo. Finalmente, el Evangelio es un mensaje que nos muestra un camino a seguir. El mensaje del Evangelio nos muestra un camino a seguir. Y ese camino se llama el camino del discipulado. En Marcos capítulo número 1, lo voy a decir brevemente por causa del tiempo. Marcos capítulo número 1, versículo número 16 al 20. Encontramos un pasaje de la Biblia que nos habla del llamamiento de Cristo a varios de sus discípulos. Dice la palabra de Dios que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. El Evangelio nos señala un camino, el camino del discipulado. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese camino del Señor es el camino que Cristo siguió hacia la cruz. Y es el camino que nosotros debemos de seguir en actitud de obediencia y de discipulado. Y ese discipulado es por la llamada soberana de Cristo. Dice el texto, los llamó soberanamente. Él pudo haber llamado a otras personas, pero llamó a aquellos. Él pudo llamar a otras personas, mi hermano, pero te llamó a ti. Ese camino de discipulado es para seguirlo a Él. Dice el texto, venid en pos de mí. Y ellos, dejando sus redes, le siguieron. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y este camino de discipulado es para cumplir su misión. Venid en pos de mí
y haré que seáis pescadores de hombres. Hay una misión de Cristo para con sus discípulos. Y esa misión es la de hacernos pescadores de hombres. Pescar hombres, pescar almas, es la mayor y más gloriosa tarea que cualquier ser humano, que cualquier creyente pueda realizar. Concluyo con una cita, unas palabras que aparecen en 2 Timoteo capítulo número 4, versículo 1 en adelante. 2 Timoteo capítulo número 4, versículo 1 en adelante. Aunque eso le va a tocar a nuestro hermano Drickson, entiendo de que estas palabras que se refieren a la predicación de la palabra, el evangelio, son importantes para nosotros en este mensaje. En la Reina Valera dice, en la Reina Valera del 60 dice, te encarezco, es decir, te encargo, te encomiendo o solemnemente testifico en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Yo te encarezco, yo te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mi hermano, tenemos el evangelio. Lo hemos definido como un mensaje que proclama un nuevo comienzo, como un mensaje que contiene una verdad relevante que debemos comunicar, como un mensaje cuyo centro es Cristo, como un mensaje que nos señala y que nos muestra un camino de discipulado. Hermano, pero ¿qué tenemos que hacer con este evangelio además de vivirlo? Predicarlo, proclamarlo. Predica la palabra, mi hermano. Porque no hay otra cosa más importante en la tierra que hablar la palabra de Dios. ¿Has comprendido lo que es el evangelio? ¿Podrías tú decir el evangelio es esto y aquello? Si logras definir el evangelio con esas 4 orientaciones, esas 4 características, pido al Señor que te ayude y me ayude a mí a hacer nuestro el mensaje poderoso del evangelio, a vivirlo, a proclamarlo, a hacerlo realidad en la comunidad de la iglesia y fuera de la iglesia. Que el Señor les bendiga.